Bueno, este es el último concepto y quizás es bueno, no todos son importantes, pero este es súper, súper importante. Es el tipo de cambio, porque literal desde ahorita hasta que se acabe el verano vamos a estar hablando de tipos de cambio. Y pues para saber qué es tipo de cambio, tenemos que, para poder manejar el tipo de cambio, tenemos que saber qué es el tipo de cambio. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el tipo de cambio? Y otra vez, si alguien les preguntara eso y quieren contestar de la manera más sencilla, es pues el precio que tengo que pagar por una moneda en términos de otra moneda. Por ejemplo, en México, el dólar. El precio, ¿cuál es el tipo de cambio de dólar con peso? Entonces, el tipo de cambio pues va a ser 20 pesos por dólar, por un ejemplo. Es decir, ¿cuántos pesos tengo que pagar por un dólar, que es la otra moneda? ¿Cuánta moneda local tengo que pagar por la moneda extranjera? O al revés, ¿cuánta moneda extranjera tengo que pagar por la local? En siguiente clase vamos a ver un poquito sobre eso, de cuándo es directo y cuándo es indirecto. Pero, ¿cómo funciona el tipo de cambio? O sea, ¿por qué vale 20 o por qué vale 22 o por qué llegó a valer 25 y por qué no vale 1? Que estemos muy felices con 1, ¿no? Entonces, para explicarles eso, quiero platicarles otra historia, que también a lo mejor así van a entender mejor cómo funciona, porque yo me acuerdo mucho que cuando estaba niño le pregunté eso a mi abuelita, que por qué costaba, ya no me acuerdo cuánto costaba, como 10 pesos, por qué costaba 10 pesos el dólar, y me dijo, es porque todas las monedas están respaldadas en oro, y entonces nosotros tenemos menos oro que ellos. Y pues mi abuelita se quedó desactualizada. Yo pensaba que eso era cierto hasta que estudié eso, este tema en la carrera, pero eso que decía mi abuelita sí era cierto, pero hace 150 años o más, 100 años. Entonces ya no es eso. Quizás alguno de ustedes también todavía piense que pasó eso, tal vez les contó su abuelita también, pero no, ya no funciona así. Entonces vamos a platicar la historia del dinero y con eso vamos a entender cómo funciona el tipo de cambio. Van a ver que va a quedar muy claro, ¿no? Entonces, si hablamos de la historia del dinero, tenemos que irnos a la primera forma de dinero que existió, o antes de la primera forma del dinero que existió, porque antes de que existiera el dinero, pues cómo comerciábamos. Creo que aquí en México conocemos la palabra trueque, que es intercambiar cosas. Entonces, las finanzas y la economía y todo se manejaba intercambiando cosas. Y si tú tenías una vaca, a lo mejor yo te doy 3 pollos y estás feliz. Pero ese era el problema, o sea, cómo podían como estar todos de acuerdo, ¿no? O por ejemplo, si yo solamente tengo eh, brócoli, pues a lo mejor nadie va a querer brócoli, ¿no? Y yo tengo brócoli, quiero comprar tocino y nadie me cambia brócoli por tocino, ¿no? Entonces se hizo muy complicado. Pero de ahí, de esos intercambios, salió como la primera forma de dinero, porque ¿cuál creen que es el bien que todo el mundo quiere tener? Y sobre todo antes. Pues, o sea, ha habido varios. Por ejemplo, la sal era muy, muy preciada por muchas civilizaciones porque ayudaba a que no se echara a perder la comida. También, pues, por ejemplo, en México el cacao era pues, lo más valioso, ¿no? Pero en general y en promedio, lo que era más valioso era el oro, porque pues es un material súper bueno que sirve para muchísimas cosas, es mejor que, que otros metales, y aparte hay muy poquito, entonces pues, si yo te doy oro, es probable que me des la vaca o que me des el puerquito o que me des el pollo. Y entonces el oro se hizo muy importante. Entonces, eh, pues el oro se convirtió como quien dice en la moneda. De hecho, hay monedas que literalmente eran oro. Entonces, los imperios y las civilizaciones se enfocaron en acumular oro porque pues, eso las hacía más poderosas. Podían comprar armas, podían comprar hasta civilizaciones, lo que fuera. Y pues eso funcionó bien durante mucho tiempo, bueno, bien entre comillas, durante muchísimo tiempo. Y, y en Italia, como en los años 1800, pasó algo muy interesante con esto del dinero. Pues imagínense, recuerden cómo era Italia hasta antes de 1900. Eran muchas ciudades chiquitas que eran como mini imperios que estaban peleando todo el tiempo. Era como Game of Thrones, pero en Italia. Entonces, la, lo más peligroso que existía en ese tiempo era que fueras rico, porque pues te iban a matar por quitarte tu oro, ¿no? Entonces, pues todos los ricos tenían su oro guardado. Y a alguien alguna vez se le ocurrió, creo que esto pasó en Florencia, que esa persona tenía como un ejército, tenía muchas
tenía muchos soldados con armas y todo. Y dijo, pues como yo tengo un ejército y puedo cuidar los bienes, yo les ofrezco a las personas de aquí del reino que traigan su oro y me lo den y yo se los guardo y pues voy a cobrar algo. Pero pues ya no van a tener el problema de que se los roben. Entonces traigan el oro y yo aquí lo guardo con mis soldados, el oro, y ya no va a haber problema. Entonces, pues muchos ricos dijeron, es buena idea, voy a dejar mi oro ahí con ese señor y ya para que no pase nada. Entonces, los ricos fueron a dejar el oro y cuando se iban, ese señor les daba un papelito que decía, pues vale por, no sé, 10 toneladas de oro, bueno, 10 kilos de oro, no sé cuánto dejaran, ¿no? Entonces, cuando la persona rica quería usar su dinero, pues iba con su papelito y se lo daba al señor que cuidaba el oro y les regresaban el oro y con el oro iba y compraba una casa o compraba un barco, o que fuera comida. Pero como que les daba flojera hasta cierto punto a veces ir y cambiar el boletito, el papelito por oro y de ahí y llevarse el oro cargando y luego los asaltaban. Entonces, entre ricos dijeron, ¿por qué no mejor te doy el papelito y ya? O sea, te doy el papelito y si tú quieres ve y recoge el oro con ese señor, ahí está guardado. Entonces alguien lo aceptó y dijo, pues está bien, te doy mi casa y tú dame el papelito. Y en ese momento fue cuando por primera vez se inventó lo que conocemos como billetes. Entonces un papel que no vale nada físicamente, pues está como respaldado por el oro que está guardado. Entonces ese periodo se llamó la era del oro, porque empezaron a existir billetes y monedas que estaban respaldadas por oro. Eso es como la historia que me contó mi abuelita, ¿no? Y este sistema funcionó porque fueron súper estrictos en Italia para cuidar el oro. Entonces, por ejemplo, si una empresa de las que cuidaban el oro, de pronto ya no tenía el oro, o sea, iba el señor con su papelito y le decía, oye, dame el oro, y le decía, no, pues fíjate que se me perdió. Era, te mataban, pues era. Primero, cosa que hacían era que cerraban tu negocio. Estos señores se ponían afuera de las murallas en las ciudades, porque ahí era donde pasaba el comercio entre ciudades, y tenían una silla, una silla y un escritorio, que en italiano se dice banco, como donde se sienta. Entonces, cuando fallaban y ya no podían pagar, llegaba pues, el reino, el, como el, pues, el gobierno, se podría decir, y lo primero que hacía era que le rompía su banco. Entonces, por eso se dice bancarrota, cuando una empresa ya no puede operar. Pues de ahí salió esa palabra. Y aparte de que le rompían el banco, también mataban al señor. Entonces era muy, muy, muy malo robarte dinero de un rico. Entonces, pues funcionó bien. Estuvo un tiempo así, trabajando. O sea, ese sistema fue mucho mejor que el de tener el dinero guardado abajo del colchón, literalmente. Entonces era mejor llevarlo con ese señor. Y como estaban funcionando bien las cosas, pues otros reinos empezaron a usarlo. Porque uno de los primeros fue el Imperio Británico. Dijo, mira, los italianos están usando esta técnica, pues nosotros también hay que usarla. Entonces el Imperio Británico decidió también usar ese sistema y pues muchísimos otros países también como Estados Unidos que ya existía, también decidió usar esa técnica. Pero y hablo de Inglaterra porque Inglaterra es el siguiente actor importante en esta historia. Eh, el, también a finales de los 1800, perdón, porque la historia esta de Italia pasó como en 1600, como a final de la Edad Media, a principios de la Ilustración y todo eso que está revolucionando y como después de la Edad Media pasó esta historia que les conté del banco y todo eso. Y en los 1800, finales de 1800, aquí en la presentación dice 1870, empezaron a existir pues ya intercambios de monedas entre países, pero pues muy constantemente ya. Acuérdense que ya en este tiempo ya estaba la revolución industrial, ya había barcos de vapor y de carbón y podíamos mover muchas cosas rápido, entonces pues empezaba a haber mucho comercio. Y pues cada país tenía su moneda, pues existían los dólares, las libras esterlinas en Inglaterra y así. Y entonces a veces era muy confuso decir, ¿cuántos dólares vale una libra? Era medio raro, ¿no? Estaba difícil. Entonces lo que los ingleses idearon es lo que se le llama el estándar del oro. Ellos dijeron, vamos a dividir el total de oro que tenemos en el reino entre el total de dinero que tenemos en el reino, entre
¿cuánto oro tenemos? No, perdón, era al revés. ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuántas libras tenemos entre la cantidad de oro que tenemos? Entonces, por ejemplo, si tienen un, un, un millón de libras en el mercado y tienen un millón de kilos de oro, cada libra equivale a un kilo de oro. ¿Sí? Cada British Pound equivale a un kilo de oro. Y Estados Unidos iba a hacer lo mismo. Decía, ¿cuántos dólares tenemos en el mercado y cuánto oro tenemos? Y vamos a pensar que entonces Estados Unidos también tenía un millón de dólares en el mercado, existía un millón de billetitos, y, pero en oro tenían menos, en lugar de un millón, tenían medio millón de kilos de oro. Entonces eso significa que para tener un kilo de oro necesitas $2, ¿no? Eso era como la equivalencia. Entonces lo que dijeron los ingleses, y bueno, y todo el mundo estuvo de acuerdo, fue que dijeron, el tipo de cambio lo vamos a establecer con esa base. Si mi libra equivale a 1 de oro y yo necesito $2 para que valga un kilo de oro, entonces por lo tanto una libra vale $2. Entonces tiene lógica, ¿no? Es como que era justo. Y así funcionó desde 1870 hasta pues, casi 100 años. Ahorita vemos que sigue. Pero pues ese también fue un avance porque pues como ya había como una referencia, pues empezó a haber más comercio y más comercio siempre es bueno para el mundo. Entonces, pues le iba bien y todos estaban muy felices y eso. Pero a principios del 1910, por ahí, eh, todavía había mucho más comercio y había ya hasta turismo. Antes la gente no viajaba, o sea, solo viajaban los reyes y eso, pero así como nosotros que podemos ir de viaje a otro país, eso hace 150 años era casi imposible. Entonces, como empezó a haber turismo y así, empezó a haber más demanda y se empezó a mover muchísimo dinero, o sea, libras y dólares se empezaron a mover mucho. Y eso antes no pasaba. Entonces, ahí pasó algo súper interesante. Fue la primera vez que se presionó a este modelo basado en oro, porque, miren, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que es como 1910 y que es el mundial en Inglaterra, por ejemplo, el mundial de fútbol o las Olimpiadas, ¿no? Un evento muy importante. Y todos quieren ir a Inglaterra para ver ese evento importante. Entonces, eh, un día el banco que vende libras sale al mercado y dice, yo vendo la libra pues a $2, ¿no? Porque es el precio que acabamos de decir que es el justo. Y pues como todos quieren ir al mundial o a las olimpiadas, todos van y dicen, yo quiero libras, dame. Y hay tantas personas que quieren comprar que pues no hay suficientes libras para venderles. Entonces el vendedor, ¿qué hace? Pues tiene que subir el precio, ¿no? Se dice, para decir, oye, bueno, pues como hay muchos y no tengo suficientes, pues lo voy a vender a 3. ¿Quién me compra libras a $3? Quizás algunos se van porque se les va a hacer caro, pero tal vez otros se quedan. Y pues imagínense que es el mundial, pues todo el mundo quiere ir. Entonces se quedan tantos y todavía no tiene suficiente y va a decir, bueno, entonces, ¿qué tal a $4? ¿Quién me compra las libras a 4? Quizás a 4 ya hay como un balance y ya a lo mejor se fueron muchos y ya quedaron solamente las personas que están dispuestas a pagarlos a 4 y ya lo pagan a 4 y ya. Entonces, en ese momento el tipo de cambio no fue 2, sino 4. Entonces, eso fue como mind blown para la gente de ese tiempo y para los economistas, porque dijeron, caray, o sea, nuestra moneda puede ganar más, no tanto por el oro que tengamos, sino porque nos hagamos atractivos. Es decir, si la gente quiere visitarnos o si la gente quiere comprar nuestros productos, entonces nos hacemos más poderosos y pum, eso fue como pues una explosión de algo que no sabían, decían, o sea, hace 150 años tal vez no se hablaba de esto. Entonces ahí los países cambiaron de estrategia y eso fue bueno para la humanidad porque antes pues era el colonialismo, ¿no? Y era conquistar y los recursos y los esclavos y todo para tener mucho oro y así me hago más poderoso. Y cuando pasó esto se dieron cuenta y dijeron, pues no tengo que andar conquistando gente ni esclavizando ni robando. Lo que tengo que hacer es hacerme atractivo para que la gente quiera mis productos o quiera venir a visitarme y así me voy a hacer más rico.
Entonces, pues muchos países cambiaron de estrategia y decidieron no ser colonialistas, pero no todos, porque pues ¿qué pasó en 1914? La Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, todos los esfuerzos por cambiar el tipo de cambio pues, se congelaron, pues todo el mundo estaba en guerra y pues no se movía tanto dinero, ya ni había turismo, los países estaban bien enojados entre ellos, entonces luego de parte después hubo una depresión, una crisis súper grande, sobre todo en Estados Unidos, pero le pegó a todo el mundo en los 30, en finales de los 20, entonces pues todo se congeló. Y ya como que otra vez en los 40 estaba otra vez retomando fuerza el comercio y otra vez la idea de salir del estándar del oro, pero pues, otra vez volvió a fallar en 38, otra vez la Segunda Guerra Mundial. Pero ya cuando estaba por terminar la Guerra Mundial, la segunda, dijeron los países que iban ganando, que era Estados Unidos, Inglaterra y Rusia y Francia. Y dijeron, pues, ¿saben qué? Antes de que se acabe la guerra hay que hacer, hay que tratar de poner las reglas para que cuando se acabe la guerra no nos pase lo de la primera y entonces, pues, en primer lugar, no vaya a haber una tercera guerra y en segundo lugar, pues, que lo que hemos aprendido de economía se quede para después de esto. Y lo que hicieron los países en el 44 fue que se reunieron cerca de Boston en un lugar que se llama Bretton Woods y los países aliados decidieron establecer dos instituciones que les ayudarían muchísimo a, a dispersar las políticas económicas que habían aprendido durante los años. Uno fue el Banco Mundial y el otro el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial es una organización que ayuda a que se reduzca la pobreza. Después de la guerra sabían que Japón y Alemania e Italia iban a estar súper pobres después de todo el dinero que se gastaba en la guerra. Entonces dijeron, necesitamos que el Banco Mundial ayude a que estos países tengan nuevos proyectos y que tengan infraestructura. Y el Banco Mundial se fundó con dinero de los países que ganaron. Los que ganaron juntaron un cochinito y de ahí salió dinero que después se los prestaron a los países que estaban pobres. Entonces, principalmente a los que perdieron la guerra, pero también otros países que estaban ahí olvidados o que sufrieron mucho, pero ni están en la guerra, como países del sur de Asia o de África. Y pues esa era la idea y sigue siendo la idea del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene como objetivo reducir la pobreza y todos sus proyectos son para reducir la pobreza. Pero si el Banco Mundial te presta, tienes que obedecer a varias como políticas que ellos te dicen. Entonces, algunas de ellas eran, por ejemplo, no acumules oro. Ese es un punto. O sea, si el país le está yendo bien, no acumules oro, inviértelo. Y si no, no te presto. Entonces esa fue como una forma en la que los países que ganaron y que ya sabían cómo funcionaba la economía, trataron de imponer su conocimiento. Y el Fondo Monetario Internacional es más o menos parecido, pero el Fondo Monetario es cuando un país se endeuda muchísimo y ya no puede pagar, como le pasó a México en el 94, a Argentina en el 2001, varios países que les ha pasado eso, pues ya nadie te quiere prestar dinero porque pues ¿quién le va a prestar a uno que no paga, ¿no? Entonces el Fondo Monetario se hizo para eso, para prestarles a los que no pagan. A los que, sí, los que no pagan y que nadie más les quiere prestar. Entonces el Fondo Monetario sí te va a prestar, pero con la condición de que vas a tener que obedecer todas las políticas económicas que ellos te pongan, porque el Fondo Monetario dice es que como te fue tan mal manejando tus finanzas y tu economía, ya nadie te quiere prestar. Pues yo sí te voy a prestar, pero te voy a enseñar a cómo manejar tu economía. Entonces, pues esa es la idea también. O sea, sí rescatan a los países, pero les imponen cosas. Eso también está crítica. Hay quienes dicen que está bien, porque por ejemplo a Japón y Alemania les fue súper bien, pero hay un premio Nobel que se llama Joseph Stiglitz, está, así en términos simples está medio loco, desde que ganó el premio Nobel es muy raro las cosas que dice, pero pues es muy inteligente. Pero ese señor critica muchísimo al Fondo Monetario porque dice que como que te obligan a que sigas una forma. Y tiene razón en cierto punto, porque por ejemplo China jamás tomó dinero del Fondo Monetario por cuestiones políticas y cosas así, y le fue bien. O sea, bueno, pues no está mal, ¿no? Económicamente. Tiene ahí problemas de derechos humanos y eso, pero a lo mejor eso es más político, filosófico que económico. Y, y otros países que sí lo usaron, como Filipinas, Malasia, pues les fue medio más, hasta México, ¿no? No les fue tan bien.
Entonces, pues es una crítica interesante. O sea, tal vez el Fondo Monetario está demasiado obsesionado en obedece lo que yo te digo y quizás debería ser un poco más laxo o adaptarse. Entonces, bueno, desde el 44 pusieron esa regla y esas dos instituciones que obligaban a que los países dejaran de acumular oro. Y la segunda cosa, dijeron, todas las monedas van a dejar de estar fundamentadas en el oro. O sea, el estándar de oro ya no va a existir. Ahora, todas las monedas van a estar basadas en la cantidad de dólares que tengas acumulados. Es decir, así como lo que estaba pasando con el dólar y el oro, digo, la moneda y el oro, ahora va a ser tu moneda, pero con dólares. Y pues todos aceptaron porque pues Estados Unidos ganó, ¿no? Entonces nadie podía decir que no, pero en México no podía decir no, pues que el peso sea la referencia, ¿no? Entonces no se podía. Entonces tuvo que ser el dólar. El dólar sí estaba respaldado por oro, pero todas las demás monedas no. Todas las demás monedas tenían que estar respaldadas en dólares. Y aún así, eso no era lo más importante. Lo más importante era el mercado. ¿Qué tanto demandaban tu moneda? Entonces le dicen, para que sepas una referencia, para que por lo menos tengas una idea, haz el cálculo de cuántos dólares tienes por monedas que tú tienes y ya eso te va a dar una idea. Pero lo más importante es la oferta y la demanda. Entonces, así funciona. Pero en los 70s a los países, pues les acabo de decir, a Alemania y Japón le está yendo súper bien, le está yendo tan bien y al mundo en general le está yendo bien. Que le está yendo también que están compre y compre y compre y compre dólares. Compraron tantos dólares que Estados Unidos se quedó sin dólares. Entonces en el 73, creo que era Richard Nixon, dijo, no, ¿saben qué? Esto de que el dólar sea la base no nos funciona porque ya no tenemos dólares. Además, en ese tiempo también la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo, se enojó con Estados Unidos y bajó el precio del petróleo y aparte no quería venderle a Estados Unidos, se hizo una crisis ahí muy intensa. Y pues al final la combinación de esas dos cosas, de que Estados Unidos no tenía gasolina y de que ya no tenían dólares para comprar, o sea, Estados Unidos estaba mandando todos los dólares para otros países, sus reservas, entonces dijeron, ¿saben qué? Ya, el dólar no está respaldado por oro, que era la última moneda respaldada por oro, esta ya no está respaldada por oro, y ya no importa cuántos dólares tengas, ya, eso no importa para nada. Entonces, pues ese fue lo que pasó en el 73 y de ahí en adelante cada país pues decidió hacer lo que mejor pudieron hacer. Ahí en el 73 Estados Unidos medio abandonó a todo el mundo, ¿eh? Ya no les dijo qué hacer. Fue como hagan lo que les convenga. Entonces, por ejemplo, en Asia, muchos países se decidieron por usar tipos de cambios flotantes. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero tipos de cambio que son totalmente afectados por el mercado y el gobierno no se mete. México hizo lo contrario. En México el gobierno lo controlaba al 100%. También lo vamos a ver a detalle en siguientes clases. Pero pues algo chistoso que pasó en el 97 fue que todos los países como medianos fueron a una crisis tremenda por tipos de cambio. En Asia porque estaban muy libres y en México porque estaban demasiado controlados. Entonces de ahí, del 97, hubo como una revolución en como en el intelecto económico y dijeron, ¿saben qué? Es que no nada más es libre o fijo, sino que hay muchos diferentes tipos. En total, el Fondo Monetario dice que hay 10 diferentes tipos. Nosotros en la clase vamos a estudiar 4. Y eso ya es el siguiente paso. Eso ya es la clase que viene. Pero pues aquí nos quedamos en la historia para que entiendan que el tipo de cambio, es como el primer punto que tienen que saber, no está basado en oro, ya ni siquiera está basado en dólares, sino que es puramente cuánto lo quieren, la oferta y la demanda. Si soy atractivo, pues va a valer más. Si soy poco atractivo, va a valer menos. Y otro punto muy importante es que entiendan toda la historia. O sea, no es como que de repente alguien despertó hace 3000 años y dijo, así deben de ser las cosas. Ha sido un proceso de prueba y error muy doloroso porque esto ha causado guerras, ha causado genocidios, ha causado conquistas, saqueos. Pues ha sido una historia muy fea de la humanidad, pero creo que ya estamos en un momento bastante civilizado, que ya estamos bastante avanzados. Y pues que al final si alguien les pregunta qué es tipo de cambio, pues sepan que es el precio de la moneda, pero ya entiendan de dónde viene eso. O sea, ya entiendan por qué es que
el peso, el dólar, vale 22 pesos o 21 pesos y por qué valió 25. Obviamente tal vez esa pregunta no la pueden contestar todavía ahorita, vamos a platicar más detalles como qué tipos de fuerte, yo solo les puse un ejemplo, ¿no? Eso del mundial, pero hay muchísimos más ejemplos, vamos a platicar de eso más adelante, pero que entiendan que oferta y demanda es lo más importante en poner el tipo de cambio. Entonces, bueno, creo que esta historia está un poquito larga, pero espero que haya valido la pena. En el siguiente video les pongo lo que va a ser la tarea.